Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jamie Navarro. Pertenezco al curso de Ingeniería Ambiental de la UNAR. Estaré realizando el ejercicio número 3 de la tarea de física general. Escogí la letra A, análisis experimental. Un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una botella con una bolita de masa M, la cual se dejó caer desde el reposo sobre un plano inclinado a la altura y un ángulo de 30 grados. Como se muestra en la figura 1, se considera que el plano inclinado es liso, es decir, el rozamiento es despreciable. Aquí está la bolita donde se desliza red. Al llegar al final del plano inclinado, la bolita continuó su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, que son x1 0.9, x2 1.2 y x3 .3. Al llegar al plano inclinado, la bolita continuó su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de rugosidad. En cada superficie, la bolita recorrió una distancia antes de detenerse por completo debido al razonamiento. El estudiante registró los siguientes datos de la superficie. Los tres movimientos que recorrió la bolita fueron estos que mencioné anteriormente. 1. La masa de la bolita, ángulo de inclinación, la altura del plano inclinado y la distancia recorrida por la bolita de detenerse en la superficie horizontal. Con base en los datos experimentales obtenidos, determina el coeficiente de fricción cinética para cada una de las superficies horizontales. Diagrama de cuerpo libre en el plano inclinado. Vamos a hallar la velocidad final del plano inclinado. Tenemos energía potencial y energía cinética. Estos términos físicos son las bases para hallar lo que queremos, ya que nos proporciona un objeto en caída libre. Planteamos la ecuación: masa por gravedad por altura 1 a la 2, masa por velocidad a la 2, velocidad final en el plano. Multiplicamos ambos lados por 2 para eliminar la fracción. 2 por masa por gravedad altura es igual a 2 por 1 a la 2 sobre masa por velocidad a la 2. 2 masa gravedad altura 2 sobre 2 a la 2 masa por velocidad a la 2. Eso nos da igual a 2 por masa gravedad altura es igual a masa por velocidad a la 2. Despejamos B. B a la 2 es igual a 2 por gravedad y altura. Sacamos la raíz cuadrada de ambos lados para eliminar la exponencial de B. Nuestra fórmula final es la siguiente: B raíz cuadrada de 2 de gravedad y altura. Reemplazamos los datos. B es igual a la raíz cuadrada de 2, entre paréntesis 9.8 por 0.8. Eso nos da un total de velocidad es igual a 3.96 masas sobre cinética horizontal. F de la fuerza de fricción. Seguimos con la siguiente fórmula de proceso, que es B a la 2 es igual a B sobre 2 más 2AX. Como la velocidad es 0 cuando se detiene la bolita, entonces la fórmula sería la siguiente: 0 es igual a velocidad a la 2 más 2 aceleración por X. Reemplazamos valores. De 2 es igual a 3.96 a la 2 más 2 sobre fuerza de fricción de gravedad X. Despejamos la fricción. Pi es igual a 3.96 a la 2 sobre 2 gravedad X. Para X1 nos da un total de 0.89. Para X2
Estas son las diferentes velocidades que recorre la bolita. Para x1 nos da un total de 0.98. Aquí no se cambia, en realidad sigue siendo la misma, la misma, los mismos números, pero cambia esta parte de aquí abajo, que es las diferentes velocidades de la bolita. Entonces para x1 nos da un 0.89, para x2 nos da 0.67. Para x3 nos da un 0.53. Los coeficientes de fricción cinética para cada superficie son: para x a la 1, 0.89, para x a la 2, 0.67, para x a la 3, 0.57. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo cambiarían los resultados experimentales si duplicamos la masa de la bolita? ¿El coeficiente de fricción dependería de la masa de la bolita? Justifiquemos tu respuesta. La aceleración en plano inclinado depende solo del ángulo y de la gravedad, no del peso de la bolita. Además, al final del plano inclinado, su velocidad se convierte en la energía potencial de energía cinética. Y como la masa se cancela en la ecuación, la velocidad será la misma sin importar si la bolita es más liviana o pesada. Pero en la superficie horizontal, la fricción sí depende del peso, porque la fuerza de fricción es F es igual a G en masa sobre gravedad. Pero cuando metemos esto en la ecuación de movimiento, la aceleración de frenado también determina siendo independiente de la bolita. Conclusión: si duplicamos la masa, la bolita haría el mismo recorrido. Y sobre el coeficiente de fricción, ese cambia con la masa porque es una propiedad de las superficies que están en contacto, no del objeto en sí. La pregunta 2. Si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la bolita al final del plano inclinado y la distancia recorrida en la superficie horizontal? Si levantamos más el plano inclinado, la bolita acelera más porque la gravedad hará que el trabajo en su movimiento. Esto significa que llegará con más velocidad al final del plano. Y si llega con más velocidad a la superficie horizontal, recorrerá una distancia mayor antes de detenerse, porque la fricción tendrá que trabajar más que frenarlo. Dicho de otra manera, si el plano es más inclinado, la bolita baja más rápido, llega más rápido al final y por eso avanza más sobre la masa antes de detenerse. Dicho de otra manera, si el plano es más inclinado, la bolita baja más rápido, llega más rápido al final y por eso avanza más sobre la mesa antes de detenerse. ¿Cómo se relaciona el tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción? Si se pudiera reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasaría con el tiempo de tensión y con la distancia recorrida? Si hay más fricción, significa que la bolita se frena más rápido y por lo tanto tarda más en detenerse. Si pudiéramos reducir la fricción, por ejemplo, usando una superficie más lisa, la bolita tardará más en frenarse y recorrería una mayor distancia antes de detenerse. Más fricción se detiene más rápido, pero recorre menos distancia. Menos fricción se detiene más lento y avanza